Hola mis niñitos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos para su clase de ciencias. Ya estamos prácticamente en esta última unidad que nos corresponde de este año 2020. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar el tema de la contaminación ambiental, pero también vamos a hablar sobre la protección del ambiente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para colaborar en la protección del ambiente? Y eso está en dos temas que tú tienes, como están relacionados, los estoy juntando. Así que luego vas a ver en qué página se encuentran. Bueno, hablemos sobre la contaminación propiamente dicha. Tengo acá dos cuadros. En la primera te voy a hablar sobre de qué se trata cada uno. En la segunda también está, pero con un poquito más de teoría. Dice, podemos determinar la contaminación de nuestro ambiente en tres formas muy concretas. La que se da, la contaminación en el agua, la que se da en la contaminación del aire y la del suelo. ¿Cómo se da en la contaminación del agua? La primera, y que todos sabemos, es cuando se ensucian las playas. Toda la basura que se deja en la playa, si es que de una u otra forma, tú sabes que en la mañana la marea baja. ¿Qué significa? Que el agua, las olas del mar que llegan a las playas no es tanta, o sea, está un poco como retraída. Pero conforme avanzan las horas y se hace de tarde o de noche, esas olas que en un principio, digamos, llegaban hasta acá, ya llegan hasta más acá. Entonces, si en este campo donde tú te estabas bañando o jugando hay mucha basura, definitivamente esa agua que va a llegar ya en la noche por este lado, va a arrastrar toda la basura. Entonces, no es que, no, yo no echo basura al mar. Se me quedó por ahí en la arena un poquito. Eso no tiene nada que ver, porque de todas maneras el mar se lo va a llevar cuando suba la marea. Por eso es que arrastra el mar mucha contaminación en cuanto a basuras. Y si dentro de esas basuras está el plástico, peor. Dice que uno de los materiales o materia más contaminante y más dañina y que más demora en desaparecer en el ambiente es el plástico. Por eso hay que evitar en lo posible no dejar ningún tipo de basura y mucho menos plástico. Otro contaminante, por supuesto, son las basuras que se dejan en los ríos y en los desagües. Cuando van al campo, tan hermosos los ríos, cuánta gente también ahí nos echa basura. O en los desagües, a veces algunos adultos lamentablemente cometen este error, no tienen dónde botar sus desechos tóxicos de algún líquido que tengan ahí en la casa y dicen, no, vamos a botarlo al desagüe. Van a la calle, destapan esa tapa redonda que está en las calles de las tuberías de desagüe y ahí lo echan. O de repente lo echan en el water. Entonces todo eso crea mucha contaminación y perjudica bastante al ambiente. Y por supuesto esto ya es a nivel ya de grandes organizaciones. Los barcos petroleros, ¿no? Los que transportan petróleo o algún tipo de tóxico por el mar, los grandes barcos, ustedes saben que también el transporte es por mar, ¿no es cierto? Cuando de repente ocurre algún derramamiento de petróleo, eso también es muy perjudicial, no solo para los peces, sino también para las aves que a veces buscan ahí su alimento. Entonces miren cuántas formas de contaminar hay en nuestro ambiente. No solamente esa agua de la playa, es el agua del río, de los lagos, de los arroyos. Por eso cuando te vas de campo hay que llevar su bolsita de basura, recogerla ahí y dejarlo en un lugar donde de repente la municipalidad del distrito ha distribuido para dejar basura, pero no dejarlo en el lugar de la naturaleza. Eso perjudica. Vamos a la contaminación del aire. ¿Cómo contaminamos el aire? Lo primero, ya sabemos, los grandes organismos, las fábricas, son las que con esos humos negros que salen de ahí es las que se van al ambiente. También los carros que usan todavía petróleo o esa gasolina barata que también crea esos humos. También las fogatas, los cigarros o cualquier forma, o cuando a alguien se le ocurre y dice, uy, hay mucha basura ahí en la esquina, vamos a quemarla. Mala idea. No se deben quemar las basuras. Ese es otro fuerte contaminante. Es preferible que se den el trabajo de conseguir bolsas de basura y lampear, ¿no? Recoger esa basura en bolsas plásticas y dejarlo ahí hasta que un recogedor venga. Pero de ninguna manera se deben quemar. Y ni qué decirles, por supuesto, de los famosos muñecos, ahora que se viene ya el fin de año, para Año Nuevo,
que queman los muñecos y eso también es otro contaminante muy grave, no debe hacerse. Tú que eres pequeño y que estás aprendiendo esto, no permitas que algunos adultos irresponsables te contagien con esta idea. No se deben quemar muñecos ni ningún tipo de basura. También los aerosoles. Los aerosoles contaminan el aire. Eso que hace cualquier tipo de aerosol, sea desinfectante o sea perfume, ese que hace también hace daño. ¿Y a dónde le hace daño? Tú has oído hablar de la capa de ozono. La capa de ozono es justamente eso, una especie de capa, pero no capa de tela, no, es capa de un mineral que nos protege de los rayos dañinos del sol, porque algunos de los rayos del sol son dañinos, no todos, algunos, los ultravioleta. Y eso nos protege a nosotros, pero cuando este aerosol químico, que por lo general es químico, sube, va a subir porque no se va a quedar acá, cuando tiras el no queda acá. Un ratito queda, pero luego se va hacia arriba, hacia el cielo. Ese químico es el que daña la capa de ozono. Por eso hay que evitar en lo posible el uso de aerosoles. También cuando se cortan los árboles, acuérdate que los árboles nos dan oxígeno. Si tú cortas árboles, la contaminación va a abundar, porque el árbol capta el monóxido de carbono y lo cambia por oxígeno. Entonces, al no haber árboles, va a haber más contaminación, de hecho. ¿Y quemar basura? Ya hemos visto. ¿Cómo se contamina el suelo? Con el uso de pesticidas. Acá me olvidé de una S. Pesticidas en los campos. Lamentablemente muchos agricultores, cuando hay plagas de insectos para sus campos, utilizan también los insecticidas y los echan al suelo para erradicar los insectos que están comiéndose sus cosechas, dicen. Pero hay otras maneras, sino que lo hacen por el tiempo y porque es más barato. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no entienden de que puede que momentáneamente erradiquen las plagas, pero por otro lado están contaminando el suelo y eso no está bien. También tirar agua contaminada cuando se echa, por ejemplo, el detergente a los suelos, ¿no? Los químicos, los aceites. Talar y quemar los bosques, eso ya se sabe. Cuántos incendios lamentablemente se están ocasionando últimamente por muchos motivos, muchas formas, y bosques enteros se están quemando y el suelo queda totalmente negro y arrasado. Muy mal de no cuidar los suelos, ¿no? Y en nivel local, ya de nosotros, es cuando destruyen parques y jardines, ¿no? Es eso de, por eso cuando vas a un parque, ok, donde hay pasto no hay problema, donde te han puesto una loseta para jugar tampoco hay problema, pero si en ese parque están plantitas, arbolitos pequeños, florcitas, no puedes entrar a caminar o a correr o a tirar tu pelota. Estás destruyendo también parques y jardines. No te conviertas en un cómplice de eso. Tú debes ayudar a cuidar todo esto. Y bueno, acá también esto está resumido en los tipos de contaminación. Ya les dije, en este lado, contaminación del agua, del suelo y del aire. Ya te lo he explicado acá. Clases de contaminantes. Hay contaminantes físicos, que son los contaminantes sólidos, o sea, los plásticos, los metales y los vidrios. Lo que yo te decía de que se deja muchas veces en las playas y eso lo arrasa y lo lleva el agua o el mar. Son los contaminantes físicos, lo que tú puedes, te tomas una lata de gaseosa y eso lo dejas ahí. Eso es un contaminante físico. Contaminante químico son los biodegradables y que permanecen por mucho más tiempo, como el petróleo, los minerales y la gasolina, ¿no? Cuando se desparrama eso. Y los biológicos, que son los desechos orgánicos o restos de seres vivos. Claro, por ejemplo, la orina, las heces, la sangre. Mucha gente lamentablemente hasta hace sus necesidades escondido en la playa o en un bosque. Muy mal, ¿no? Estás contaminando. Consecuencias de la contaminación. Lo primero, el efecto invernadero, lo que yo te hablaba de la capa de ozono. Por acumulación del CO2, contaminante, dióxido de carbono, en la atmósfera. Todos estos gases de los aerosoles, todos estos humos negros que se van hacia arriba, todo eso produce el efecto invernadero, o sea que nos está cubriendo una tremenda capa de contaminación que está haciendo que justamente suba la temperatura y eso está causando mucho cambio climático. Habrás oído hablar de eso. Del calentamiento global justamente que dice aquí. Como nos está rodeando una tremenda capa de contaminación, es como que nos hubieran puesto un hule
obviamente el calor va a subir, va a aumentar la temperatura. Y eso es lo que está pasando, ¿no? El calentamiento global. La destrucción de la capa de ozono, ya te hablé de eso, por la contaminación del aire, destruye. Y la lluvia ácida, en algunos lugares del mundo es tanta la contaminación, pero tanta, que se mezcla con los componentes de las nubes. Y cuando se produce lluvia, cuando caen las gotitas de lluvia, hasta irrita la piel, porque ya es una es una lluvia ácida, la que ya te va a causar erosión, picazón, ardor en la piel. Entonces no hay que llegar a esto. Gracias a Dios en el Perú todavía no llegamos a esto, pero hay algunos sitios que sí, sobre todo donde hay muchas fábricas o donde hay demasiada contaminación. Muy bien. Ahora veamos sobre la protección, en esta parte de acá. Protección y cuidado. ¿Cómo podemos proteger al agua? En primer lugar, reciclar los plásticos y no tirar basuras a los mares y ríos. Ya te había hablado, lleva tu bolsa, llénala ahí tu basura y cuando te vayas del lugar, deposítalo en los contenedores de basura que la municipalidad seguramente de ese sitio ha puesto. No lo dejes tirado por ahí. También no hay que desperdiciar el agua. Hay que ver que las cañerías de nuestra casa estén bien, que no haya goteo, que no se desperdicie el agua. Hay mucha gente que no tiene agua y esa agua la necesita. Y bueno, y arreglar cañerías como dice acá. ¿Cómo protegemos al aire? Evitando el uso de aerosoles, no hay que comprar aerosoles. Sembrar árboles y proteger las áreas verdes. Eso sí, si por alguna necesidad tienes que cortar un árbol, a veces ocurre, pues planta otro al mismo tiempo, ¿no? Ya, voy a cortar este, pero voy a sembrar otro. En buena hora, y si siembras más, mejor todavía. Controlar las emanaciones de humo. En eso está el no quemar basuras, no quemar muñecos, evitar a los fumadores, no hacer leñas, no hacer fogatas, ¿no? Todo eso es. ¿Cómo protegemos a los suelos? Rotando los cultivos. Hay que enseñarle a los campesinos que lo que se debe hacer es rotar los cultivos. Por ejemplo, en un año de repente haces tu cosecha de papas, pues en el otro ya no, algo más suave, puede ser pastos o alfalfa. Eso es rotación de cultivos. Evitar el uso de pesticidas, decirle también a los campesinos, oiga, no use pesticidas, hay otras formas, entre internet, hay otras maneras de proteger a sus suelos de los insectos. Y por supuesto prohibir la tala de árboles y no tirar basura, o sea, evitar que corten árboles o que arrasen con los cultivos y no tirar basuras a los suelos. Muy bien, niñitos, esto es un tema muy importante. Vas a encontrar más teoría en tus libros, vas a encontrarlo ahí en Contaminación del Medio, páginas 112, 113 para resolver, y Evitando la Contaminación, páginas 115, 116 para resolver. Nada más, ahí nos quedaríamos. Si puedes también ilustra algo sobre el tema, ¿no? Ahí le agregas, como vas a hacerlo esto en tu cuaderno, ilustrar sobre el tema. Ese sería el último. Y ahí nos quedamos. Gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.